Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida un día más a Un Café con un Emprendedor en Prácticas. Ya sabes, el programa, el podcast en el que te cuento en primera persona mi experiencia en el mundo del emprendimiento, en la montaña rusa de este viaje, ¿no? De emprender, de ser freelance, autónomo, bueno, todo esto, lo bueno, lo malo, lo regular, lo quiero compartir de forma íntima, sin editar, según me sale, contigo. Estás al otro lado del micrófono, de los cascos, de los auriculares, de lo que tú estés usando para escuchar este podcast. Bueno, ya sabes, tienes todos mis servicios en alejandroperezperez.com. Soy Alejandro. Y nada, hoy voy a hablaros de un tema un poquito más técnico, pero un tema que quería traer, porque bueno, al final sí que me gusta muchísimo hablar de mi aventura emprendiendo, pero también creo que puede seros interesante aprender de cositas un poquito de lo que hago, ¿no? O de mi mundo, un mundo un poco más técnico de datos, de tecnología. Pero va a ser como muy sencillo, no os preocupéis. O sea, si estáis en otro mundo, no os preocupéis, no os voy a abrumar, ni mucho menos. Mi sentido es hoy explicaros un poquito el lío que hay normalmente entre todos esos perfiles profesionales relacionados con el mundo de los datos. Se llaman data no sé qué, que muchísimas veces se confunden y que probablemente sea muy complicado para mí incluso hacer la diferencia para muchos, ¿vale? Pero que os voy a dar como los tips un poquito esenciales porque igual estáis queriendo empezar o estáis en el mundo de los datos o trabajáis con gente de este sector o necesitáis igual un freelance que trabaja en el mundo de data, lo que sea, y quizás estáis utilizando los términos incorrectos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco haceros ese punto, ¿vale? Ya os digo que voy a deciros mi punto de vista de haber trabajado más de 6 años en este sector, bueno, he visto muchas cosas y que también os digo, estas son nomenclaturas que evolucionan muchísimo con el tiempo. Estamos a febrero de 2025. Probablemente esto lo escucháis igual en 2027. Igual ha cambiado un poco. Bueno, probablemente sí, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente cuando hablamos de data, no sé qué, bueno, data, datos, ¿vale? Lo voy a decir en inglés porque son los términos estos se suelen hablar en inglés, ¿vale? Luego lo traduzco, no os preocupéis. Pero ya os digo que suele haber bastante confusión con todo esto. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿vale? Lo fundamental. Em, Cuando hablamos de datos, ¿vale? Normalmente es porque estamos en proyectos, en organizaciones que tienen, por ejemplo, un montón de Excels, de ficheros de datos, CSVs, es un tipo de fichero de datos, bases de datos ya un poquito más estructuradas, lo que sea, y con ello, pues por ejemplo, hacen o modelos de predicción, ¿no? Para ver qué va a pasar en el futuro, o hacen estadísticas, ¿vale? Y solo hacen luego, lo visualizan pues con gráficas, con una serie de cuadros de mando, ¿no? Y términos así que ahora veremos. Y la idea es eso, que tenga todo como una cierta perspectiva y estrategia, ¿vale? ¿Para qué suele ser útil esto? Pues básicamente pues para crecer, para entender el punto en el que está la organización y para ver un poco, pues eso, de forma objetiva o lo más objetivamente posible, pues por ejemplo, si hay un departamento que no funciona o un equipo que necesita una persona extra o yo qué sé, o hay que ampliar una línea de negocio porque tenemos mucha demanda. En fin, cada negocio tendrá cientos de casos de uso concretos, ¿vale? Pero yo creo que ya ahora tenemos todo en la cabeza un poco lo que va un poco con todo este mundo de los datos, ¿vale? Entonces, en organizaciones relativamente grandes, el departamento o equipo que se encarga de todos estos datos normalmente se divide en distintos roles, ¿vale? Y aquí de entrada ya hablo de empresas medianamente grandes, organizaciones medianamente grandes, porque cuando es una organización pequeña o una startup, casi siempre suele ser una persona o dos personas las que se encargan de hacer todo lo que voy a decir ahora, ¿vale? Y eso está bien, o sea, es normal, ¿no? Al final hay que tener la perspectiva del tamaño, de la escala que estemos trabajando, obviamente. Pero cuando estamos hablando de una empresa muy grande que no tiene problema en tener a muchas personas, incluso habrá muchas personas como en el mismo rol, por así decirlo, ¿no? Pues se suele dividir el trabajo un poquito pues en base a dónde queramos poner el foco, ¿no? De ese rol concreto y que se especialice, ¿no? Entonces, yendo de como el primer paso que comenté, existen personas que son expertas en sacar datos de Internet, ¿vale? De extraer datos de Internet. Y estos son gente que lo que hace es un término que se llama scrapping muchas veces, más o menos legal, pero estos son gente que se llama algo así como mineros de datos, ¿vale?
Y esto no suele haber en muchas organizaciones, pero en otras sí lo tienen. Y son equipos de personas que lo que hacen es código, que lo que hace es leer, por ejemplo, imaginaos, Amazon, ¿no? Por ejemplo, pues lee todos los artículos de una determinada categoría. Imagina que vendemos zapatillas, pues todas las zapatillas que vendan en una determinada categoría, un determinado, lo que sé, modelo o lo que sea, mira todo lo que hay y en base a eso saca estadísticas, ¿no? Que, bueno, lo sacan otras personas, pero como que se encargan ellos especialmente de introducir esos datos, ¿vale? Son los mineros de datos, digamos. Eso no es muy común, pero existe. Luego, lo que ya es más común es tener un rol que se puede llamar algo así como data engineer o ingeniero o ingeniera de datos. Y son un perfil que una vez llegan esos datos, que ya os digo que pueden llegar a esa parte de minería o no, pueden ser que tengamos un hardware en nuestra empresa, por ejemplo, TPU, una TPV, porque somos un supermercado, ¿no? Pues las cajas registradoras pues nos registran lo que vamos vendiendo y todo eso pues se vuelve a una base de datos. Bueno, pues el ingeniero o ingeniera de datos es la persona que toma todo ese flujo, digamos, y se encarga de, pues desde la TPV, organizar un proceso de datos, de guardado, por decir así muy fácil, en un almacén de datos X, ¿vale? Que hay muchos términos y es muy ambiguo eso, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Es como el que se encarga de que eso funcione. Y muchas veces además se encargan de transformarlo, por ejemplo, pues, por ejemplo, típico cosa que pueden hacer perfectamente, nombres de personas, pues igual, no sé, hay quien pone su nombre con tildes o acentos, hay quien no, quien usa mayúsculas, quien usa minúsculas, pues de repente igual, pues es más útil decir, venga, vamos a normalizarlo todo, planteamos un estándar y vamos a hacer que todos los datos que lleguen además de llegar de la forma que queremos, bien, limpio, todo, nos aseguramos de que no haya ninguno que dé problemas, que tenga un problema, que sea que se quede vacío, lo que sea. Además, vamos a poner que, por ejemplo, el nombre sea la primera mayúscula de cada una de las palabras y que quitemos todos los acentos o tildes, por ejemplo, ¿no? Porque sea un estándar, pues para que quede todo claro. Y si buscan como a mí, Alejandro Pérez Pérez, pues que no haya un registro que sea Alejandro Pérez Pérez todo minúscula, otro todo mayúscula, otro con tilde en la E, otro sin ella, en fin, ¿vale? Ya me entendéis un poco por dónde va. Pero se quedan un poco ahí normalmente, ¿vale? Ya os digo que esto depende de la organización, puede variar, pero bueno, es un poco la idea. Luego, ¿qué viene? Pues depende, ¿no? Depende de lo que queramos, pero muy probablemente habrá un equipo o alguien que se encargue de temas de business intelligence, ¿vale? Que es básicamente, o sea, business intelligence, inteligencia de negocio, también se llama a veces eso análisis de datos o data analysis, ¿vale? Esos roles, pero suelen ser personas más o menos técnicas, pero normalmente es muy interesante que tengan un poco un punto híbrido, ¿no? O que haya un equipo en el que haya personas muy más técnicas y otras muy enfocadas al negocio, que sean capaces de, con esos datos, ya una vez bien estructurados y ordenados por el paso anterior, por el ingeniero o ingeniera de datos, que sean capaces de sacar de ahí métricas valiosas para el negocio, ¿vale? Eso es un proceso infinito y que se va iterando, obviamente, pero se genera un cuadro de mando en el que se ven pues un indicador, un KPI, que te dice el número de clientes que tienes, la evolución del último año, del último mes, del último trimestre, en fin, métricas que van surgiendo y se van construyendo, ¿vale? Y eso os digo, lo hace el departamento de Business Intelligence o BI, ¿vale? O el equipo de analistas de datos, más o menos suele ser un poco esa línea, ¿vale? Yo, por ejemplo, he hecho muchísimo tiempo, he estado en equipos de BI y he trabajado con una herramienta que se llama ClickSense, que básicamente se encargaba de esa parte, ¿vale? Pero ya os digo que hay muchas herramientas, hay muchas ideas, pero la clave es que sean capaces de, con esos datos, obtener información que sea válida para el negocio, ¿no? Para obtener información de cómo está todo. Vale, esto puede ser un camino, pero otro camino, desde ya tengamos la base de datos estructurada, es el de generar un modelo de inteligencia artificial que haga una predicción de lo que va a pasar en el futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ello, lo más normal del mundo es tener un científico de datos o data scientist. Esta gente lo que hace es, pues con base a esos datos, hace ciencia, ¿no? Nunca mejor dicho, hace experimentos, experimenta y dice, vale, pues vamos a meter un modelo que es básicamente como utilizar una serie de reglas estadísticas y vamos a ver qué va a pasar en el futuro en base a esto. Vamos a validarlo, vamos a verlo, ¿no?
Y un poco, pues a raíz de todos esos experimentos, pues van saliendo distintos modelos que funcionan mejor o peor y que, pues bueno, pues pueden, imaginaos que funcionan, ¿no? Y que lo vemos y decimos, wow, pues esto pues somos capaces de predecir con un 80% de éxito, por ejemplo, que alguien va a abandonar un carrito de la compra, ¿no? De estos online, por ejemplo. Pues esto es muy útil, pues si tienes un e-commerce y tienes un típico carrito que la gente va poniendo, si es capaz de predecir que lo va a abandonar, igual es mejor hacer alguna acción, ¿no? Vale, pues esto suele ser el rol de, ese rol más de científico, científica de datos. Bien, ya os digo, esto no tiene por qué estar. Hay organizaciones que solo hacen BI, otras que solo hacen modelos de datos, en fin, ¿vale? Pero es una idea. Bien, ¿qué más hay? Porque ya empezamos en un mundo un poquito más complejo. Claro, aquí necesitamos que haya alguien que lo ponga en producción. O sea, da igual lo que montemos, pero sobre todo algo así como un modelo de datos de Machine Learning, de IA y demás, vamos a querer que haya gente de Ops, vamos a decir que OPS es un término un poco así que se utiliza de operaciones, que ya os digo que se llaman DevOps, MLOps, hay muchos términos, pero es como gente que una vez tenemos ese modelo hecho en un notebook, que es una especie de documento en el que cuando una persona programa y hace cosas de datos, que tampoco quiero decirlo muy técnico, pero vamos, básicamente tenemos, imaginaos, un código, pues ese código lo que queremos es ponerlo en funcionamiento, ¿no? Queremos, pues eso, si ya yo tengo un modelo que es capaz de predecir el carrito, cuando un carrito de la compra online va a ser abandonado, pues lo que querré, como e-commerce, es que alguien me lo ponga en producción y que funcione y que me dé resultados. No solo, pues muy bien, hemos hecho un estudio científico, por así decirlo, muy útil, pero ahora querré que funcione, que me dé dinero, me dé retorno, ¿no? Ponerlo bien en funcionamiento. Pues para eso hay gente especializada en cómo poner eso en producción y cómo encajarlo todo, ¿no? Y ahí, bueno, de hecho, eso cuando tú lo pones en producción, antes se rompen un montón de cosas, es una maravilla, ¿no? Pero bueno, es básicamente el proceso de empezar a poner en producción, de ponerlo, de validarlo, de probarlo, en fin, ¿vale? Ahí hay como un montón de roles. Tampoco quiero entrar en el detalle porque yo a veces también me pierdo, pero básicamente pensad que existen esos roles. Vale. Luego, otro rol que a veces hay organizaciones que tienen, que son los de QA, las personas de QA, que es algo así como Quality Assurance o así como aseguradores de calidad. Bueno, calidad, ¿vale? Vamos a resumirlo así. Y este equipo, muy, muy resumido, lo que hace es test validando lo que hayamos montado, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de un proyecto de datos y tenemos un modelo que hace una predicción, pues lo que nos va a interesar es que haya alguien que empiece a probarlo, ¿no? Y que abandone el carrito y diga, ah, pues lo ha predecido o no. O vamos a ver cómo funciona, o si me recoge bien los datos, o si me ha hecho bien eso que hicimos antes al primer paso de poner mayúscula, minúscula, porque voy a poner mi nombre fatal en de 18 formas posibles, a ver si es capaz de entender que soy la misma persona. En fin, básicamente son personas que se encargan de intentar romper todo lo que se ha hecho para, pues eso, estresar la herramienta, estresar lo que estemos montando y ver los límites que tiene y, obviamente, pues lanzar peticiones a todo el equipo de desarrollo para que vaya mejorando, iterando y cada vez pues tenga menos problemas, ¿no? Bueno, pues ese equipo que sepáis que existe. Y luego hay un equipo muy, muy importante también que normalmente se llama arquitecto de datos, arquitecta de datos, ¿vale? Más o menos, hay mil nombres. O sea, a veces los nombres son un poco confusos y ya os digo que lo más normal es que igual una persona haga incluso de varios roles, pero existe un rol de el que se encarga de la arquitectura de datos, ¿no? Y normalmente esa persona es una persona con una capacidad de abstracción bastante grande, que conoce muy bien todos estos puntos que os he ido comentando, porque ha trabajado en ellos, porque ha colaborado en proyectos de muchos tipos, por lo que sea, y también que conozca un montón de herramientas, ¿vale? O sea, que sea capaz de ser consciente de cómo va todo, ¿no? Entonces, esta persona, este rol, lo que hace en la organización es precisamente trazar ese mapa que acabo de yo explicaros un poquito, pero más al detalle y decir, pues vamos a tener este sistema para captar datos de aquí, o va a haber un equipo que es muy importante que capte los datos de esta manera. Luego se van a mandar de esta otra, ¿no? Vamos a utilizar este entorno de cloud, que también luego hay especialistas de cloud, ¿vale? Esto es otro mundo. Pero bueno, imaginaos, vamos a usar este cloud concreto que tiene estas herramientas, que vamos a meter aquí las visualizaciones, que vamos a usar este entorno porque es seguro, es privado, porque cumple esta normativa de, lo que sé, la ISO, la ENOR, la de seguridad, la de lo que sea, ¿no? Y va a trazar esa hoja de ruta
y va a encargarse de que las cosas van cumpliéndose, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un rol que hay que tener mucha perspectiva, yo creo que mucha experiencia también, pero es otro rol que existe dentro de estas organizaciones. Y nada, ya puestos por comentar otro que creo que también es muy chulo y muy interesante y que no suele ser el caso, no hay muchos, pero es el rol del Scrum Master, ¿vale? Y todo esto ya es súper técnico y es que cuando tenemos una organización, imaginaos así, con 3 personas que hacen esto, 4 estas, 5 estas, 2 estas, 10 estas, lo que sea, pues navegar todo eso es complicado y de repente igual hay momentos en los que hay una parte que tiene más trabajo, otra menos, es complejo, ¿no? Entonces existe una figura que es la de Scrum Master, maestro de Scrum, que es algo relacionado con el hockey o rugby o algo así. Pero bueno, básicamente es un rol que hace algo así como labores de coordinación entre todas estas partes y se encarga de que el trabajo vaya fluyendo de manera correcta, de que haya buena comunicación y casi siempre que se siga una metodología, normalmente agile, pero que siga una metodología como que vaya asegurando que vaya habiendo cierta evolución, ¿vale? Porque como veis, cuando entramos en una red tan compleja, con algo tan complejo, es bastante fácil, si no se hace bien ese trabajo, esa red, caer en de repente pues tener, pues no sé, un, un montón de problemas en una parte o que algo no funcione y dar mucho lío, ¿no? Entonces, digamos que este rol lo que intenta es ir haciendo pasitos cortos, pero ir poquito a poco iterando, ¿no? Mejorando un producto, un modelo, lo que estemos lanzando y asegurarse de que haya cierto avance, ¿no? Y de que todas las partes se sientan cómodas y bien, ¿no? Entonces, ya os digo, es algo que pues a veces puede hacer, pues un manager también hace ese rol, en fin, ¿no? Hay como, depende el equipo, la organización, etcétera, pero es algo que yo lo he vivido en algún proyecto en el que he estado y es brutal. A mí me encanta tener esta figura porque de verdad, cuando hay una persona así, suele funcionar las cosas bastante mejor, al menos como desarrollador, ¿no? No sé por los otros lados, pero como desarrollador merece la pena, porque a veces, pues ya os digo, es muy difícil que haya alguien que tenga la perspectiva de la foto entera, más allá igual de un arquitecto o alguien así. Es muy difícil alguien que tenga la perspectiva y que se pueda parar media hora contigo a hablar, pues si te sientes agobiado, incómodo o hay un problema con algo, con alguien o lo que sea, ¿no? Porque al final los problemas ocurren, somos personas trabajando con personas, hay personas pues, que se comunican de una manera, otras de otra, en fin, ni siquiera por mala fe, que también a veces la hay, pero aunque todo intente funcionar lo mejor posible, se dan problemas, se dan circunstancias y garantizar esa comunicación a veces está muy guay. Y nada, espero con esto haberos dado un poco pinceladas de lo que es el mundo de los datos. Ya os digo que lo más normal es que haya personas que hagan un poco de varias cosas. O sea, yo creo que es muy raro una persona que es súper especializada en solo una cosa, que solo quiere hacer una cosa y que no quiera cambiar de eso, que las habrá, obviamente, pero lo más normal es personas un poco híbridas entre varios roles. Estoy seguro de que me deja algún rol un poco distinto, un poco diferente. Siempre como hay como términos, ¿no? Igual, pues yo qué sé, el que hace datos de no sé qué tipo o que valida de otra manera o tal, siempre hay como distintas denominaciones, pero básicamente lo que os he comentado es como las bases de un proyecto de datos, o al menos siempre en los que he trabajado yo hay como más o menos ese equipo. Y bueno, pues espero haberos ayudado. Si queréis contratar ahora a una persona o estáis ampliando equipo o lo que sea en el mundo de datos, que sepáis que existen todos estos roles y si estáis pidiendo un ingeniero de datos, que sepáis que va a ser alguien, o si usáis esos términos, o alguien que viene habla de esos términos, va a ser alguien quizás con una visión mucho más del dato, mucho más técnica, mucho más de ponerse a picar código e transformar datos y de APIs y de cosas así, que igual alguien que venga y que sea arquitecto de datos o arquitecta de datos, que igual tiene otra visión mucho más periférica, mucho más transversal y más generalista, ¿vale? Entonces, un poco eso es importante, tenerlo claro. Y nada, ya os digo que lo más importante es eso, que haya buena comunicación igualmente y que lo más seguro, ya os digo, que quien es arquitecto de datos haya trabajado mucho tiempo, me lo invento, en Business Intelligence o en ciencia de datos o en otro proyecto que hizo labores de ingeniería de datos, en fin, suele ser súper común porque al final ya os digo que también como que cuando estás en un proyecto haciendo algo, te pica el gusanillo, quieres probar otra cosa, no sé, es como súper natural. Si estás, por ejemplo, transformando datos, de repente querer hacer una gráfica, empezar a hacer cosas de business intelligence o probar
qué hacen los de ciencia de datos con el modelo y bueno, al final también que surgen muchísimas sinergias porque al final todas las personas en ese equipo se suelen necesitar todos entre sí y es verdad que al final pues igual una persona del equipo de ciencia de datos requiere hablar mucho con la parte de ingeniería de datos porque hay que transformar los datos de una determinada manera y aprende cómo lo hace y aprende no sé qué. Al final es como que algo bastante más. O sea, no son cajas aisladas, lo que quiero decir, pero normalmente sí que hay especializaciones y suelen ir un poco en base a estas categorías que os comenté. Así que nada, espero haberos quitado las dudas que teníais sobre esto, espero haberos dado un poquito de luz. Y nada, si os ha gustado, por favor, darle like, 5 estrellas, compartir, darme comentarios, que me hace súper feliz ver que esto lo escucha alguien. Así que si podéis escribirme yo, encantadísimo de que estéis un día más conmigo. Y nada, nos vemos, que tengáis muy buen día. Adiós.